Licenciado en Comercio Exterior titulado en la Universidad Anáhuac. Es un emprendedor y empresario mexicano con 20 años de experiencia en el sector financiero, enfocado en el diseño de soluciones de ahorro y préstamos para mercados masivos. Actualmente es el CEO de Grupo GFC y director general de Meta, una empresa one-stop shop de ahorro y préstamos en condiciones accesibles. Él es Alfonso Zazueta y sin lugar a dudas, él siempre piensa fuera de la caja. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias por el espacio. Oye, encantado de estar aquí. Qué gusto tenerte con nosotros, pero vámonos al grano, Alfonso. Claro. Platícanos, ¿cómo es que te convertiste en estudiante de comercio? ¿Cómo llegaste a esa decisión? Mira, fui de los muchos estudiantes de preparatoria que dudaban qué estudiar. Pasé por 2 licenciaturas antes, fui un indeciso, pero al final decidí entrar en negocios, en comercio internacional, porque tenía un enfoque, pues eso, hacia fuera de México, y tenías tú la alternativa de enfocar el plan de estudios hacia economía, finanzas. Entonces podías hacer una mezcla en el tema internacional, en el tema de negocios y economía y finanzas. Entonces me hizo un plan pues muy completo. Estudié en la Universidad de Anáhuac. Ahí pues tienen estos planes como híbridos, ¿no? Que tú vas escogiendo, tienes algo como básico y luego puedes ir armando tú poco a poco tus planes. No sé si ahorita sigue siendo así, ya tiene algunos años que me tocó estudiar, pero esa fue la razón. La verdad es que me gustó mucho. Pude hacer buenas amistades, buenas amistades, que creo que es de lo importante en las universidades o en en las maestrías, incluso en prepa, ¿no? Haces grandes amigos y pues no fue la excepción, ¿no? Eso fue lo que me llevó ahí. Y dentro de toda la rama, ¿sí? O las diferentes situaciones en las que te pudiste haber dirigido, ¿por qué finanzas? ¿Qué fueron lo que hizo que dijeras, yo me voy a ir a enfocar a las finanzas? Mira, vengo de una familia, mi papá contador, entonces siempre fueron números en la casa, unos familiares dedicados a seguros, entonces algo traía yo por ahí, y siempre me llamó la atención el tema de que la gente pudiera tener acceso a un préstamo justo. Yo así lo decía de chico, ¿no? Cuando tenía 18 años hice unos cálculos muy chicharroneros para hacer una mutualidad, ¿no? Porque queríamos hacerle un tipo de cobertura a la Federación de Agentes Aduanales de México. Y no me preguntes cómo llegué ahí. Me atendieron muy bien y me tuvieron mucha paciencia en la CAME. Pero ahí como que me empecé a dar cuenta mientras estudiaba que los números enfocados hacia un modelo de préstamos o una colectividad me gustaba y me llamaba la atención. Y por otro lado, el poder ayudar de cierta manera, en ese caso, a los agentes aduanales, pero como que me despertó el chip, ¿no? Y después, por supuesto, pues sabes que es un buen negocio, sabes que, bueno, como todo tiene sus lados buenos, sus riesgos, como todo, pero me llamó la atención, me gustó mucho. Estuve trabajando incluso en GNP un tiempo, y había una póliza que tenía un componente de ahorro, y cuando vi que podías tú decidir en qué invertías en esta póliza de seguro, ahí fue donde me empezó a gustar el tema financiero, y ahí fue donde empecé a dar mis primeros pequeños pasos en el mundo financiero. Podemos entender que al inicio detectaste una necesidad y quisiste o empezaste a ver cómo desarrollar un producto para cubrir esa necesidad. Yo creo que sí. Ahorita viéndolo hacia atrás, lo planteas tal cual. Al momento fue pues una experiencia, ¿no? Y como muy joven, pues lo tomas como una oportunidad y vas resolviendo el caso que te ponen. Pero pues sí, a raíz de que se dio esta relación con la Confederación de Agentes Aduanales, pues sí, me empecé a rascar, muy monitoreado por mi papá,
Y sí, definitivamente, sí fue así. Oye, Alfonso, ¿qué piensas tú de la tecnología? Porque cuando hablamos de ahorro, Sí, es un tema que a veces es sensible, ¿no? Todos queremos ahorrar, pero no tenemos con qué ahorrar. Y sí, luego cuando pensamos que podemos ahorrar, hay temor de dónde vamos a poner ese ahorro sí, y claro. que yo pueda disponer de ese ahorro cuando tenga yo alguna necesidad de cualquier tipo. Sí, Y hoy pues, la tecnología ha avanzado impresionantemente y cada vez se acortan los tiempos para que salgan nuevas versiones, ahorita con la inteligencia artificial y todos los procesos. Hoy en día pues ya hay aplicaciones y hay mucha información sobre plataformas para poder ahorrar, para poder solicitar préstamos, sí, pero creo que todavía no estamos al 100% convencidos que, que puede funcionar, ¿no? El pedir sí, dinero, pues creo que muchos lo pueden pedir, ¿no? sí, sí, ¿Sí? sí, 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 Ya sí, sí. después de que lo piden y ya ven cuánto les cuesta, Ya cambia la ya cosa, cambia ¿no? la Sí, sí, cosa, sí, sí, pero sí. siempre lo pide. Sí, claro, claro, claro. Pero el hecho de agarrar y decir, yo voy a invertir en esta plataforma y con muchas cosas que han sucedido, ¿no? Porque normalmente se habla de las cosas malas y no se habla de los proyectos que han funcionado y el Sí, crecimiento que han tenido. Entonces, creo que el mercado que pueda hablar para el tema de ahorro tiene temor. ¿O tú qué piensas sí, pues mira, de este tema? el tema tecnológico y ahorro, pues sí es todo un asunto por atender, ¿no? Y si te vas a la raíz, y es que no tenemos esa cultura de prevención, ¿no? En general. Y no hablo de México, sino en muchas más partes del mundo, ¿no? Para que tú tengas una filosofía de ahorro, tienes que estar consciente que estás tú expuesto a situaciones que no puedes medir y que necesitas un patrimonio que te cuide ante ciertas situaciones que te vuelven frágil, vamos a decirlo así. Y que siempre existe la posibilidad Y de que algo siempre pase. está esa posibilidad, exactamente. Por eso la necesidad de un seguro. Tú sabes que vas a manejar todo eso y que tú manejas muy bien, Ujú. pero el de al lado puede que no y se distraiga y te pegue. Entonces tienes esa cobertura o ese respaldo porque tuviste la mentalidad de prever esa situación, ¿no? Que ojalá nunca lo necesites, pero hay que tenerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Esa sería la mejor de las opciones. Pero si lo llevas al ahorro, es algo muy parecido. No tenemos esa cultura o eh, pues sí, esa educación. Creo que viene de un tema más educativo que cultural, porque es algo que se puede aprender, se puede permear. No es un tema cultural que viene de generaciones y generaciones, sino que es algo educativo. Y es en donde pues tendríamos que desde casa hacer el esfuerzo, no poner siempre el pretexto de que es que las cosas están muy mal y siempre ponerle la culpa a alguien más, sino que desde casa empezar a fomentar esa cultura de ahorro y a escalas pequeñas, ¿no? Pero que empiece a haber esa cultura, esa conciencia, porque entonces cuando tienes ya cierta edad y te ponen herramientas tecnológicas para que lo hagas, te lo facilitan mucho. Entonces lo haces y lo haces con éxito. Y el siguiente paso del ahorro es la inversión, ¿no? Que es otro tema. Ujú. Pero son esos escalones que creo que la tecnología, respaldada por una buena educación y estar sensibles de que lo Ujú. necesitas, te puede llevar a aprovechar muy bien estas herramientas tecnológicas en ahorro que ¿Y dices, qué ¿no? piensas de la automatización respecto a las herramientas? Porque hay ciertos procesos que los puedes hacer muy fácil porque te quejas siempre, porque en cualquier situación aparece el famoso término de la burocracia, ¿no? Sí, 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 sí. Vete a la ventanilla 1, ahora vete a la 3, regrésate a la 1 Sí, sí, y sí, ese sí, tipo sí, de sí, sí, cosas. sí, sí, sí. Pero cuando se trata de un tema donde tú vas a poner algo, ¿sí? Y no tienes el contacto, ¿no? Que viste con alguien, que acordaste Sí, con sí, sí, alguien, sí, 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 sí. sigue siendo complicado. Sí, el tema personal siempre es un Ujú. factor, ¿no? Definitivamente. Bueno, ahora que ya hacemos esta plática presencial, es otra cosa, seguramente, ¿no? El tema virtual siempre será más limitado. Pero creo que es un juego de dos caras. Quien está dispuesto a dar el préstamo
tiene que estar dispuesto a recorrer tal camino, sobre todo enfocado a lo tecnológico, y quien está necesitado o buscando pedir ese préstamo o ahorro, tiene que también estar dispuesto a ceder información, privacidad, datos. Y ese es el punto medio. O sea, ambas partes tienen que estar dispuestas a invertir tiempo o recursos para llegar a ese punto en conjunto. Entonces, la empresa, por ejemplo, nosotros en Grupo GFC, en el caso específico de Meta, Meta no tiene una sola sucursal, ni una sola sucursal. Todo es a través de la aplicación. ¿Cuál es la misión de Meta? La misión de Meta es la tranquilidad de las personas. La tranquilidad de las personas, que muy detrás de eso está en la estabilidad financiera, en la estabilidad de tus finanzas personales. Ese es el porqué de Meta, la tranquilidad de las personas en México y en los países. ¿Y qué pasa con las dudas o con los pensamientos que podemos tener? ¿Cómo podemos de alguna manera tener acceso a Meta, no solamente a la aplicación? ¿Cómo podemos tener acceso para ver y preguntar o informarse? Claro, y te topas con eso que decías, ¿no? No hay alguien en la ventanilla que tenga toda la paciencia, ¿no? Para hablarme bonito y explicarme. Pero es parte de ese camino que tenemos que recorrer empresa y cliente para llegar al punto medio. Al final, a la empresa le interesa dar ese préstamo. Le interesa porque es un negocio. Y a la persona le interesa adquirir ese préstamo porque la situación que tú quieras lo necesita. Por una emergencia, porque va a pagar sus 15 años o porque sus vacaciones o lo que sea. Pero entonces las empresas invertimos en tecnología que te puede reconocer la cara con un selfie, o con la huella digital también ayuda en el proceso de onboarding, pero el cliente también tiene que estar dispuesto a poner su cara en la foto y saber que con su cara yo voy a ir a tales bases de datos a consultar y ver pues que efectivamente seas tú el que me está pidiendo el préstamo, ¿no? Entonces, ese camino hay que recorrerlo. Nosotros lo recorrimos y creo que es un modelo exitoso. Creo que la tecnología, más allá de suplir talento, exponencia el talento, ¿sí? Y sobre todo masifica cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de producto, ¿no? No podríamos estar llegando, en el caso, por ejemplo, de microfinanzas, a comunidades marginales que probablemente no tienen ni agua, pero sí tienen Coca-Cola. Sí, claro. Esas típicas comunidades. Esa no falla, ¿no? Exactamente. No llegaríamos ahí si no fuera por la tecnología, porque es muy difícil, muy costoso, poco viable montar una oficina, una sucursal, un punto de venta en una comunidad así. Gran parte de la audiencia del podcast son emprendedores. Okay, y es importante que sepan Meta cómo puede contribuir con ellos. Okay. Porque para que hoy tú estés en Meta, estés representando a Meta, pasaste un proceso y lo estabas comentando hace rato, ¿no? Primero estuve en otras 2 carreras y luego llegué a comercio internacional y te fueron pasando varias cosas, estuviste en otras posiciones y llegas a esta manera, ¿no? Creo que para poder emprender hay cosas fundamentales. Uno, el no hacerse autosabotaje. Sí, claro. Atreverse. Sí, pues ese es el primer paso. Ese es importante, buena ¿no? parte del camino. Atreverse y estar decidido y consciente que para llegar a la meta, eso. ¿sí? Podemos tropezarnos varias veces. Sí. Mira, en mi caso, y seguramente hay historias mucho más interesantes, pero en mi caso tiene muchos obstáculos. Y creo que eso es lo primero que cualquier emprendedor tiene que saber, que en el camino no le vas a dar a la primera. Así que todo mundo te vende esa idea de que Mark Zuckerberg, en cuestión de una película, nos pudo explicar toda su historia de éxito, y no es así. Seguramente tuvo muchos tropiezos y como ese ejemplo habrá miles, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo primero, saber que te vas a tropezar, hay que levantarse. Y en mi caso, arrancamos Grupo GFC, que es en donde está Meta, en el 2010. Yo empecé pues con una típica historia de una sociedad un poquito difícil, entonces el primer tropezón Sería una sociedad típica.
Exacto, ¿No? ¿verdad? Sí, 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 yo creo que así como el 80% de los estudiantes no acaban estudiando lo que estudiaron, yo creo que el 80% de los socios en su primera sociedad terminan por no ser socios. Soy parte de la estadística definitivamente. Y fue madurando el modelo de GFC hasta que terminamos con un modelo de consultoría para planes de ahorro corporativos de gran volumen. Estoy hablando de empresas de arriba de 10,000 empleados. Ok. Ese es el target de GFC. ¿Sí? Con los años, después de 10 años de haber estado solamente con GFC, vimos que aquí podíamos hacer, primero aprender de la experiencia de estas grandes corporaciones, ¿no? Y de ahí salió la idea de arrancar Meta como una solución de ahorro y préstamo ya hecha para empresas pues, que no tenían estas estructuras tan grandes y que buscaban robustecer su paquete de beneficios. Ahí viene el segundo reto en cuanto al emprendimiento, ¿no? Porque aparte, estoy saltando mucha historia porque no quiero aburrir ni mucho menos, pero arrancamos el 19 de febrero del 2020. Ok. Fue prácticamente un mes antes de que decretaran pandemia, ¿no? Entonces, el haber estado enfocados en herramientas tecnológicas, el haber estado montados 100% en una aplicación para hacer el onboarding del cliente y poderle dar un préstamo o invitarlo a que ahorrara, nos hizo poder crecer. Entonces, llegamos a un año en donde el sueldo promedio en México disminuyó el 35%, porque pues por las situaciones que había, las empresas tuvieron que pues, dejar de pagar bonos o los ingresos variables fueron mucho más castigados, ¿no? Entonces ahí es en donde buscaban soluciones a la mano, porque no podían ir a una sucursal a pedir un préstamo, buscaban soluciones al teléfono y de ahí podían ya pedir un préstamo o inscribirse y tener los beneficios de ahorro, ¿no? Entonces, regresando al punto de emprendimiento, lo primero es eso, te vas a tropezar. Lo segundo, pueden haber cambios en el camino, ¿no? Puede ser que tú pienses que tu empresa de consultoría, como es mi caso, es la que te va a llevar a facturaciones increíbles. Ujú. Pero hay que también estar dispuestos a cambiar. Yo conocí un muy buen socio que hoy es mi socio en Meta, que pues entre los dos como que empezamos a abrir los ojos y dijimos, es que si le damos este cambio, podemos sacar un negocio en paralelo y crecer. Y esa es la historia de éxito de Meta, ¿no? A raíz de la experiencia de GFC, sale Meta. Y hay una tercera empresa que aprovecha las relaciones que tenemos en el grupo para, para ofrecer soluciones en seguros, en distintos tipos de seguros. Y es lo Ok. mismo. Tienes que ser flexible, detectar la oportunidad y tomarla. Muchas veces, como dices, si no das ese primer paso, no, Nada más se pues, queda en la mente y no exactamente. sucede. Exactamente, ejecución, 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 ese es el chiste. Entonces, entendiendo un poco, el reto para el tema de planes de ahorro siempre ha sido lo mismo, que existen mitos y situaciones que se dan día a día. Sí, E inclusive a veces no nos han pasado a nosotros, pero con que alguien lo haya platicado, lo tomas como que sí, eso va a pasar. sí, 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 Entonces, sí. básicamente el reto es poder pasar ese tipo de barreras. Yo creo que sí, que la gente rompa esas malas ideas, pero también, a ver, siempre es de dos, ¿no? Como en toda relación, como con la novia, ¿no? Si se enojan, pues tiene que ser de dos, ¿no? Ujú. Siempre es de dos. Si el sector, si nosotros los empresarios, no ponemos productos interesantes al ahorro, sino que solamente te preocupas por hacer productos rentables al ahorro, pues nunca vamos a romper con eso. Si sacrificas, si tú das ese paso para llegar al punto medio y acercarte al cliente y pones condiciones fáciles, que tus comisiones no sean caras, que tus productos de ahorro sean sencillos, Que sea claro. que sean las cosas claras exactamente, que no te topes con letras chicas que al final dices en qué me metí, ¿no? Ese tipo de cosas van a fomentar a que tus clientes se acerquen. ¿Nos puedes dar un consejo para todos los emprendedores que nos están viendo? ¿Cómo pueden alcanzar sus metas en su negocio? ¿Cómo pueden desarrollar las ideas que tienen en la cabeza? ¿Cómo pueden hacer de una necesidad una oportunidad? Ok, buena pregunta. Buena pregunta.
Mira, lo primero es que tienes que ser auténtico. Auténtico con lo que te apasiona, auténtico con lo que te va a levantar a partir de mañana, que te animes a dar ese primer paso a las 5 de la mañana y terminar a la 1 de la mañana para volver a empezar. Ese primer paso es vital, es muy importante. Si no estás seguro, si no estás eh, convencido, pero en tu esencia, no lo hagas. Encuentra más bien cuál es tu motor, qué es lo que de verdad te va a mover los siguientes 30 años, porque es lo que vas a hacer. Y entonces parte de ahí. De tal manera que cuando tú salgas a proponer tu emprendimiento, no solamente lo platiques, sino que lo transmitas. Que la gente te huela tu negocio, te huela, en nuestro caso, el producto de ahorro, de préstamo. Que se respire la pasión. Que se respire la pasión, exactamente. Que no solamente que sea una charla bonita, sino que de verdad Alfonso está convencido de que la parte de la tranquilidad de las personas viene de su estabilidad económica. Eso yo creo que es muy importante. Después, pues la consistencia. O sea, tienes que ser muy consistente, tienes que ser muy... Cada quien tiene sus formas, ¿no? Te iba a decir disciplinado, pero cada quien tiene sus formas. Hay gente que es desordenada, ¿no? Que a mí me da flojera levantarme todos los días a hacer ejercicio, ¿no? Te cuesta. Cada quien tiene sus modos, pero tienes que ser, pues sí, consistente, hacerlo, estar dispuesto a hacerlo y repetir y repetir y repetir y repetir. Y después de tanto repetir, tienes que también ser muy resiliente. Te vas a equivocar, la fórmula no, el pastel no se infla bonito a la primera, ¿no? Pues tienes que ser tú también muy autocrítico, humilde, saber escuchar consejos. Muchas veces la soberbia por tu necedad de que el negocio de consultoría es el bueno, es por ahí el camino. Tienes que ser responsable con tu proyecto. Sí, definitivamente. No puedes ni dejarlo a medias, ni dejar de escuchar lo que te dice pues, tu cliente o quien te está aconsejando, ¿no? Tienes que ser responsable, por supuesto que sí, por supuesto. No que tienes sí. que traicionar lo que tenías en la mente, lo que hiciste actuar. Claro, porque no crees que te traiciones a ti, no crees que te estás fallando a ti, si de repente dices, no, pues ya no, o si no crees que sería como, ya le quedé mal a Alfonso, Claro. ¿no? Sería como, totalmente de acuerdo. La responsabilidad de ahí es importante. Oye, Alfonso, quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer que compartas estas experiencias con No, hombre, nosotros, encantado, gracias a ti. pero sobre todo quiero agradecer porque se ve que siempre piensas fuera de la caja. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo, encantado. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.